Todo empezó con el zapato equivocado. Un tacón de mujer, rojo, número 37, abandonado debajo del asiento del copiloto de nuestro coche familiar. No era mío. Y lo supe en cuanto lo vi porque jamás usaría algo tan chillón. Lo encontré el martes por la mañana, cuando dejé las llaves del coche en el taller y tomé prestado el de Jorge para ir a trabajar. Pensé que sería de alguna compañera suya del bufete, quizá alguien a quien llevó a casa por cortesía. Pero cuando lo mencioné en la cena, entre risas, como quien cuenta una tontería, se le cayó el tenedor. Literalmente. Lo dejó caer sobre el plato. No dijo nada. Ni una broma. Ni una excusa. Solo me miró y luego siguió masticando. En ese momento, y no antes, supe que mi marido me estaba engañando. Sí, yo fui la que tuvo una aventura después. Pero él empezó primero. Lo curioso es que no sentí celos. Ni rabia. Lo que sentí fue algo mucho peor, indiferencia. Fue como si alguien me dijera que habían cerrado una tienda en la que ya no compraba desde hacía años. Yo no quería venganza. No quería destruirlo. Quería sentir algo. Y por eso, días después, cuando Sergio, el nuevo jefe de marketing de mi empresa, me dijo estás demasiado guapa hoy para que nadie lo note, le sonreí de vuelta. No fue impulsivo. No fue por despecho. Fue, como girar una llave en una cerradura vieja y olvidada. Y lo que pasó después cambió mi vida en apenas 3 semanas. No fue el zapato. Eso fue solo la chispa que encendió algo que ya llevaba tiempo acumulándose sin que yo supiera darle forma. Lo que realmente hizo que mi cabeza explotara fue el almuerzo del viernes siguiente. Jorge, como cada semana, dijo que iba a comer con sus socios al restaurante de siempre, uno de esos sitios en el centro donde cobran 20 euros por una ensalada con nombre ridículo. Hasta ahí todo normal. Pero a las 2:15 recibí una llamada de la Academia de Inglés de nuestra hija menor. Me dijeron que no podían contactar con Jorge para una autorización urgente sobre una excursión, y como siempre, me tocó a mí resolverlo. Colgué y no pensé mucho más en eso hasta que llegué a casa esa noche y vi, sin buscarlo, el ticket del restaurante en el bolsillo de su americana, colgada como de costumbre en la percha de la entrada. No era el restaurante de siempre. No estaba siquiera en el centro. Era un sitio nuevo, una terraza pequeña en el barrio de Ruzafa, lejos de su oficina. Lo busqué en Google. Elegante, moderno, íntimo. Nada que Jorge hubiese elegido para un almuerzo laboral. Algo me empujó a mirar más. Abrí su navegador en la tablet familiar. No sé qué esperaba encontrar, pero lo que vi me dejó helada, el mismo sitio, consultado 3 veces en esa misma semana. Una reserva hecha 2 días antes para 2 personas. A las 13:30. Me quedé parada, sentada en el sofá, con la tablet en las piernas y las piernas temblándome. Era absurdo, lo sé, pero necesité comprobar algo más, así que fui a la lavandería, donde aún estaban sus pantalones del viernes, y revisé los bolsillos. Había un recibo más. Esta vez, de una floristería. Un ramo de 6 rosas. No eran para mí. Nunca me regalaba flores. Odiaba ese gesto. Decía que era inútil, que se marchitaban y que prefería regalarme algo práctico. Me lo había repetido desde nuestro 2º aniversario. Así que no eran para mí. Me preparé un café como si eso pudiera ayudarme a entenderlo todo mejor. No sabía si gritar, llorar o simplemente salir a la calle y caminar hasta perderme. No era una sospecha lo que tenía. Era una certeza. Y sin embargo, todavía no quería creerlo. No había un mensaje, una foto, una prueba directa, pero cada detalle me arañaba por dentro. Estaba todo ahí. Y aún así, me quedé callada. Durante días. Observando. Mirando sus movimientos, escuchando sus conversaciones telefónicas, buscando en su ropa alguna señal más, alguna huella. No tardó en llegar. El martes siguiente,
Jorge se duchaba después de llegar de trabajar. Tenía una costumbre tonta, dejar el reloj sobre el lavabo, aunque siempre le decía que no lo hiciera por el vapor. Yo entré, fingiendo que buscaba mis cremas, y vi la pantalla del reloj encendida. No fue intencionado. O eso quiero creer. La notificación era clara: gracias por la comida. La próxima vez, el postre corre de mi cuenta mandando un beso. No me hizo falta tocar nada. Ni desbloquear. Ese solo mensaje, que él ni se molestó en borrar, me confirmó lo que llevaba días rumiando en silencio. Salí del baño, cerré la puerta de mi cuarto y me senté en la cama con la mirada fija en el suelo. Sentía asco. Pero no por él. Por mí. Por haberlo visto venir y haberlo ignorado durante tanto tiempo. Por haber aceptado esa rutina de pareja apagada. Por haberme convencido de que la falta de deseo, las discusiones sin sentido, los silencios en la cena, eran parte de estar casados. Por pensar que yo era la culpable de que todo se hubiera convertido en esto. Esa noche no dormí. Me pasé horas escuchando su respiración al otro lado de la cama. Me preguntaba si él sabía que yo sabía. Si le importaba. Si se arrepentía. Pero lo peor no era la traición, sino la indiferencia. La forma en que se movía por la casa como si nada. Como si yo no existiera. Como si lo nuestro ya hubiese terminado hacía tiempo y solo él lo supiera. El miércoles hice algo que no me enorgullece. Fui hasta su oficina. No le avisé. Entré como una clienta más. La recepcionista me conocía, así que no me hizo muchas preguntas. Subí al segundo piso, donde están las salas de reuniones, y esperé unos minutos. A las 12:15, lo vi salir de su despacho con una mujer. Morena, más joven que yo, vestida como si estuviera saliendo de una revista. Se reían. Él le tocó el brazo al hablar. Ella lo miraba como si fuera el único hombre en el planeta. No vi un beso. No vi una caricia comprometedora. Pero vi algo peor: complicidad. Intimidad. Familiaridad. Lo vi todo en 2 minutos. Bajé las escaleras sin que me vieran y salí a la calle con la garganta seca. Me senté en un banco. Saqué el móvil. No sabía si llamarlo o mandarle un mensaje. No sabía si quería gritarle, confrontarlo o simplemente desaparecer. Pensé en mis hijas. Pensé en todo lo que construimos juntos. Pensé en mí, en la mujer que fui y en la que soy ahora. Y pensé también en Sergio. Volví a casa. No dije nada esa noche. Jorge tampoco. Estaba claro que ambos sabíamos, pero ninguno estaba listo para hablar. El silencio se volvió más pesado. Más cruel. Y entonces, 2 días después, él fue quien me confrontó. Fue en la cocina, un sábado por la mañana, mientras yo preparaba el desayuno de las niñas y Jorge fingía leer las noticias en el móvil. Las pequeñas estaban viendo dibujos animados en el salón, y la cafetera apenas empezaba a soltar vapor cuando él dejó el móvil en la encimera con un golpe más fuerte de lo normal y me miró con esa expresión que solo saca cuando está decidido a decir algo que no quiere decir pero que no puede seguir callando. ¿Tú crees que soy estúpido?, me soltó sin levantar la voz pero con los dientes apretados. Me giré lentamente y lo miré. Perdona, le respondí sin ni siquiera fingir sorpresa, porque ambos sabíamos a qué venía esa pregunta. Jorge no era tonto, nunca lo fue, y si lo había estado ignorando era porque le convenía, no porque no lo supiera. No me tomes por idiota, Laura, que te tengo calada desde hace tiempo. ¿Te piensas que no sé lo de ese tipo de tu oficina?, dijo, sin alzar la voz, pero con ese tono que usaba cuando las discusiones pasaban de normales a inevitables. Me quedé quieta, con las manos en el fregadero, el agua corriendo y las tostadas quemándose. Le contesté sin rodeos. ¿Y tú crees que yo no sé lo tuyo? No te hagas el moralista, Jorge, que esto empezó mucho antes de Sergio. Tú abriste esa puerta. Fue como si le hubiera escupido en la cara.
Se acercó a la nevera, la abrió y la volvió a cerrar sin sacar nada, solo para tener algo entre las manos. Yo no me he acostado con nadie, dijo, y le creí, pero eso no cambiaba nada. No hace falta que te metas en una cama para traicionar a alguien. Lo hiciste cuando empezaste a mirarme como si fuera una carga, cuando dejaste de hablarme, cuando preferías estar en cualquier sitio antes que en casa. Me ignoraste durante años, Jorge, no puedes hacerte el inocente ahora. Él se apoyó en la mesa, como si le costara mantenerse en pie. Me miró fijamente, sin rabia, sin lágrimas, solo con esa mezcla de decepción y resignación que a veces se parece mucho al odio. Entonces es cierto, murmuró. Asentí, sin bajar la mirada. Sí, es cierto. Pero no como te lo imaginas. No fue algo sucio, no fue un polvo rápido en el coche. Fue una cena. Fueron miradas. Fue querer sentirme viva de nuevo. Y tú ya no me mirabas así. Tardó en contestar. Dio un paso atrás, se pasó la mano por el rostro y luego la apoyó en la nuca, como si intentara sostenerse la cabeza. ¿Sabes lo que más me jode?, dijo finalmente. Que cuando encontré ese zapato no me atreví a preguntarte nada. Que cuando vi el ticket de ese restaurante en tu bolso preferí hacerme el tonto. Que confiaba en ti. Y tú, en lugar de hablar conmigo, decidiste ir a buscar a otro. La cocina entera se había convertido en un campo de tensión insoportable. Sentí como se me aflojaban las piernas, pero no di un paso atrás. No me hagas pasar por la única culpable, Jorge. Yo te esperé. Te esperé años. Y lo único que recibí fueron tus ausencias, tus silencios, tus evasivas. Yo no salí a buscar a nadie, pero cuando alguien me ofreció atención, cariño, respeto, no fui capaz de decir que no. Porque tú ya no estabas ahí. Jorge rió con amargura. Cariño, atención. Qué palabras tan grandes para justificar lo que hiciste. No, Laura, lo que hiciste fue traición. Te fuiste con otro. No importa si fue solo una cena o si hubo más. Lo decidiste tú, sin hablarlo, sin siquiera darme la opción de intentar salvar esto. Me acerqué a él. Intentar, ¿cuándo fue la última vez que intentaste algo por nosotros? ¿Te acuerdas de nuestro aniversario el año pasado, de las veces que te dije que necesitaba hablar y tú preferiste encerrarte en tu despacho? No vengas ahora a hacerte la víctima. No te funcionará. Fue entonces cuando vi en su cara algo que no había visto en años, una rabia contenida, seca, sin gritos, sin violencia, pero real. Pues si tan muerta estabas por dentro, haber pedido el divorcio antes de acostarte con otro. No merezco esta mierda, Laura. No después de todo lo que te di. No después de todo lo que construimos. Me acerqué un paso más. Yo no pedí nada más que lo mínimo, Jorge. Ser mirada. Ser escuchada. Ser tocada con deseo y no con lástima. Y tú, simplemente, desapareciste. Lo nuestro se rompió antes de Sergio. Él solo fue la consecuencia, no la causa. Silencio. Solo se escuchaban las voces lejanas de nuestras hijas riendo con los dibujos. Fue él quien lo rompió. Sigue. Me costó unos segundos entender la pregunta. ¿Sigue qué? Lo tuyo con ese tipo, sigue en pie, ¿sigues viéndolo? Le respondí sin vacilar. No. Lo corté. No soy como tú. Yo no llevo dobles vidas. Me acosté con él una sola vez. Y me sentí sucia. No por el acto, sino por ti. Porque aún estabas en mi vida, y no supe cómo salir de ella sin hacer daño. Se fue sin decir nada más. Salió por la puerta, sin cerrar con fuerza, sin dramatismos. Solo se fue. Yo me quedé en la cocina, recogí las tostadas quemadas, apagué la cafetera, y me obligué a actuar con normalidad cuando las niñas entraron a pedirme su desayuno. Durante los primeros días después de la confrontación, Jorge se mantuvo en silencio. No hizo preguntas, no buscó una conversación,
no discutió, ni siquiera durmió en otra habitación. Se comportó exactamente igual que antes, pero con una diferencia. Esa frialdad nueva no era indiferencia como antes, era otra cosa. Lo notaba en los pequeños gestos. Ya no me miraba de reojo cuando entraba al salón, ya no dejaba su ropa tirada por cualquier lado, ya no llegaba tarde con excusas que apenas disimulaba. Se había vuelto meticuloso, preciso, contenido. Y esa calma fingida me empezó a poner nerviosa. Algo no cuadraba. Esa no era la reacción de un hombre herido, era la actitud de alguien que se está preparando para algo. Una tarde, al llegar del trabajo, encontré la casa limpia de una manera que no era normal. No porque estuviera todo recogido, sino porque faltaban cosas. Su guitarra ya no estaba junto a la estantería del salón. Tampoco su ordenador del despacho. Revisé el armario. Faltaba ropa. Una maleta pequeña. Su perfume. Pero no dejó una nota, ni un mensaje, ni una señal de a dónde había ido. Fue como si se hubiera evaporado, pero sin esconder que lo estaba haciendo. Llamé a su móvil y no contestó. Intenté no entrar en pánico. Pensé que quizás necesitaba espacio. Pero no. Lo que venía no era espacio, era otra cosa. Al día siguiente, fui al banco a sacar dinero para pagar la cuota del colegio de las niñas. La tarjeta fue rechazada. Me acerqué al mostrador y la empleada me pidió que esperara. Llamaron al gerente. Me hicieron pasar a una sala privada. Ahí me enteré de todo. Jorge había retirado la mitad del dinero de la cuenta conjunta y cerrado la otra donde depositábamos los ahorros familiares. Tenía derecho legal. Estaba a su nombre. En total, desaparecieron más de 18.000 euros. No podía creerlo. Pregunté si había dejado alguna instrucción, alguna nota, algo. Nada. Solo que el trámite se había hecho hacía 3 días, justo después de la discusión. Salí del banco sintiendo una presión en el pecho que no era tristeza ni rabia. Era humillación. Me sentí idiota. Ingenua. Me había confiado de alguien que me conocía mejor que nadie y había usado cada una de esas cosas a su favor. No fui a trabajar esa tarde. Me senté en la cocina de casa sin saber qué decirle a mis hijas y preguntaban por él. Tampoco sabía qué explicación dar a los pagos automáticos que empezarían a rechazarse. Él lo sabía. Sabía que la casa estaba a su nombre, que el coche también, que yo tenía pocos recursos propios porque la mayoría de mis ingresos se iban en los gastos cotidianos, mientras que él ahorraba desde hace años. Había calculado todo. Lo había hecho con la cabeza fría, paso por paso, sin escándalo, sin dramatismo, pero con una puntería que dolía más que cualquier grito. Esa misma noche, recibí un correo de su parte. Ni una línea de saludo, ni una firma. Solo un archivo adjunto con una carpeta de fotos comprimida y otro con copias de mis correos con Sergio, incluyendo conversaciones que ya ni recordaba haber escrito. Se las había enviado a mi hermana, a mi madre, a mis 2 mejores amigas y, lo peor, al grupo de padres del colegio de nuestras hijas. Me metí en el grupo. Lo habían silenciado. Me habían sacado. Tenía mensajes de 3 madres que me pedían explicaciones, otras 2 directamente me insultaban, y una que, con algo de decencia, me decía que lo sentía pero que prefería no verse envuelta. Llamé a mi madre, pero no contestó. Llamé a mi hermana, y lo único que me dijo fue, no me llames, no quiero estar en medio de esta vergüenza. Me encerré en el baño a llorar, no porque me doliera el rechazo, sino porque sabía que Jorge lo había planeado todo para ese efecto. No solo me dejó sin dinero, sin apoyo familiar y sin una explicación digna, sino que me aisló socialmente. Convirtió mi error en una vergüenza pública. No gritó, no insultó, no me rompió las cosas, pero me desmanteló pieza por pieza. Todo sin tocarme un pelo. Y no me quejé. No fui a suplicarle que volviera, ni a discutirle sus decisiones. Me senté en silencio y asumí que su forma de venganza era tan efectiva porque sabía exactamente dónde dolía más.
No era sobre Sergio, ni sobre el sexo, ni siquiera sobre la traición. Era sobre haberlo hecho sentir invisible durante tanto tiempo. Y ahora, era él quien me había borrado de su vida de una manera tan quirúrgica que costaba respirar. No me contestó ninguno de los mensajes. No me devolvió las llamadas. Desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera estado. Mantuvo solo un contacto. Los viernes, a las 5, una persona de su abogado venía a buscar a las niñas para llevarlas con él el fin de semana. No me hablaba, no me miraba, no me dejaba notas. Las niñas no decían mucho. Solo que él estaba bien, que las cuidaba, que les preparaba cenas ricas y que a veces lloraba cuando pensaba que no lo veían. Y eso fue lo que más me dolió. Saber que debajo de toda esa estrategia, de toda esa venganza tan perfecta, había alguien que todavía sufría. Pasaron 2 semanas sin noticias directas suyas, más allá de los traslados de las niñas. Durante ese tiempo, cada rincón de la casa se sentía diferente. Las fotos de la pared ya no significaban nada. Su cepillo de dientes seguía en el baño, pero yo sabía que era porque quería que lo viera cada mañana y supiera que ya no volvería a usarlo. No me dejó ningún espacio para disculparme. Y tal vez no lo merecía. Me pasé las noches repasando nuestras discusiones antiguas, sus silencios, mis quejas, los momentos en que ambos sabíamos que estábamos perdiendo algo y aún así preferimos ignorarlo. Me costaba comer, dormir o hablar con alguien sin sentir que todo lo que decía sonaba falso. Estaba empezando a acostumbrarme a esa sensación cuando recibí un mensaje de su número. Solo decía, el domingo a las 18, en el piso. Tenemos que hablar. Llegué puntual, no porque quisiera, sino porque necesitaba cerrar lo que fuera que quedaba por cerrarse. Él ya estaba allí, sentado en la mesa del comedor, con una carpeta de papeles frente a él. No me ofreció café, ni agua, ni siquiera una mirada. Solo señaló la silla frente a él y esperó a que me sentara. Cuando lo hice, abrió la carpeta y empezó a hablar como si estuviera haciendo una presentación de trabajo. He hablado con el abogado. La custodia será compartida. Yo me haré cargo de las niñas los fines de semana y un día entre semana, dependiendo de sus actividades. No voy a pelear por la casa, puedes quedártela, pero quiero que se venda en el plazo de 6 meses. El coche es tuyo. Y ya cerré la cuenta bancaria, pero abriré una para depositar la pensión. Estará a tu nombre y será solo para los gastos de las niñas. No quiero tener ningún contacto directo contigo más allá de lo necesario para ellas, ¿entendido? Yo lo miraba sin interrumpir. Sin asentir. Sin preguntar nada. Solo escuchaba. Cuando terminó, me miró por primera vez. No había odio en sus ojos, tampoco tristeza. Solo una distancia nueva, limpia, como si ya no me reconociera. ¿Algo que quieras decir? Me tomó unos segundos encontrar la voz. Sí. Quiero entender si esto es todo. Si de verdad no hay nada más que se pueda salvar. Él soltó una risa seca. ¿Salvar qué, Laura? La confianza, la lealtad, el respeto. ¿Tú crees que esto es reversible? Me incliné hacia la mesa. No lo sé. Solo sé que cometí un error. Uno grave. No lo justifico, no pido que lo borres. Pero sigo siendo la madre de tus hijas. Y fui tu compañera durante 14 años. Algo tiene que significar eso. Jorge se levantó y empezó a caminar por la sala. Se frotó la nuca con la mano, como hacía cuando estaba a punto de decir algo que sabía que dolería. Claro que significa algo. Pero ya no tiene valor. Era algo que tenía sentido mientras los dos lo cuidábamos. Tú dejaste de hacerlo. Y no me refiero a lo que pasó con ese tipo. Me refiero a todos los días en que decidiste que yo ya no importaba. Que mis silencios eran tu excusa para buscar consuelo fuera. Yo también me equivoqué. Me alejé. Me volví un tipo seco, aburrido, distante. Pero yo no me acosté con nadie para resolverlo. Me tragué la frustración.
Me tragué la decepción. Tú no. Tú actuaste. Intenté hablar, pero él levantó la mano. No me interrumpas. Déjame terminar. Yo no estoy así porque me engañaste. Estoy así porque después de hacerlo tuviste la cara de hablarme como si no hubiera pasado nada. De mirarme a los ojos y fingir. De besar a nuestras hijas mientras organizabas tus escapadas. No fue solo una traición íntima. Fue una traición familiar. Y eso, Laura, no se arregla con disculpas ni con tiempo. Me llevé las manos a la cara. Lo sé. Lo sé y me duele más de lo que puedes imaginar. Pero necesito saber si algún día podrás perdonarme. No para volver. No para rehacer nada. Solo para que no me veas como la persona que destruyó todo sin remedio. Él se quedó de pie unos segundos más, respirando lento, con la vista fija en la ventana. Luego volvió a mirarme. No lo sé. No voy a prometerte algo que ahora mismo no siento. Y si te soy sincero, no me importa si lo logro o no. Ya no vivo con eso en la cabeza. Ahora mismo solo quiero que nuestras hijas crezcan sin tener que elegir entre sus padres. Y para eso necesito distancia. Necesito que esto se termine hoy. Asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendí que ya no tenía derecho a negociar. Me levanté, recogí mi bolso y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me giré. ¿Fuiste feliz alguna vez conmigo? Él no dudó. Sí. Lo fui. Mucho. Por eso duele tanto. Cerré la puerta tras de mí. No lloré. No me desmoroné. Solo bajé las escaleras y me alejé. Pasaron casi 3 meses desde aquella conversación final, y durante ese tiempo, lo único que hice fue mantener la cabeza baja, cumplir con mis obligaciones y evitar cualquier situación que me hiciera volver a explicar lo que pasó. Las niñas se adaptaron más rápido de lo que esperaba, probablemente porque Jorge supo cómo manejarlo con madurez, sin hablar mal de mí, sin convertirlas en armas emocionales, y eso, en el fondo, fue lo que más me descolocó. Nunca se rebajó. Nunca usó su posición para humillarme delante de ellas. No buscó destruirme públicamente, a pesar de todo lo que hizo al principio. Lo suyo no fue venganza impulsiva, fue un cierre firme. Lo entendí tarde, pero lo entendí. Me dolió, sí, pero también me obligó a crecer. Al principio, cada vez que lo veía recoger a las niñas, evitaba hablar. Él llegaba puntual, las saludaba con afecto, les preguntaba por sus tareas, las abrazaba, y luego se iba. Yo me quedaba en la puerta, viéndolos marcharse, con una mezcla de alivio y vacío. Me preguntaba si alguna vez volveríamos a tener una conversación que no fuera logística, pero después dejé de preguntármelo. Asumí que no tenía derecho a esperar nada más de él. Esa fue la parte más difícil de todo, aceptar que el tiempo no lo cura todo y que hay errores que no tienen marcha atrás. Empecé a ver una psicóloga, no porque quisiera justificar lo que hice, sino porque me di cuenta de que había cosas dentro de mí que nunca quise enfrentar. Hablamos de mi matrimonio, pero también de mi infancia, de mis inseguridades, de la necesidad absurda que tenía de validación externa. Aprendí que muchas de las cosas que hice no fueron decisiones conscientes, sino reacciones automáticas a vacíos que arrastraba desde hace años. Eso no me excusa, pero al menos me ayudó a entenderme. Jorge no era perfecto, pero tampoco merecía lo que pasó. Yo tampoco fui una víctima de su frialdad, como intenté creer al principio. Fui una adulta que tomó una mala decisión, y las consecuencias fueron proporcionales. Un día, después de dejar a las niñas con él en el portal de su nuevo piso, él me miró por primera vez en semanas. No dijo nada, pero fue suficiente para notar que algo había cambiado. No era cariño, ni odio. Era aceptación. Entendí en ese momento que ya no estaba enfadado. Y yo, por primera vez, tampoco lo estaba. Ya no sentía esa mezcla constante de culpa, orgullo y miedo. Solo quería seguir adelante sin arrastrar más dolor.
Esa fue la primera señal de que tal vez, después de todo, podríamos encontrar una forma de convivir sin destruirnos. Con el tiempo, comencé a hacer pequeños cambios en mi vida. Empecé a retomar amistades que no estaban contaminadas por el escándalo, aunque también aprendí que algunas relaciones simplemente no se recuperan. Hay personas que te juzgan en silencio y otras que directamente desaparecen. No las culpo. En este tipo de historias siempre hay bandos, y casi nadie quiere estar cerca de quien lleva la etiqueta de la infiel. Lo entendí. Me hizo más selectiva. Más cuidadosa con a quien le cuento que parte de mi vida. Aprendí a hablar menos y observar más. La relación con mis hijas se mantuvo estable, aunque notaba que había momentos en los que me miraban diferente. No con desprecio, pero sí con una especie de distancia prudente, como si aún no supieran bien hasta qué punto podían confiar en mí. Trabajé duro para recuperar su respeto, sin imponerme, sin exigir perdón. Solo estando presente, cumpliendo, escuchando, y demostrando que, a pesar de mis errores, seguía siendo su madre. Con el tiempo, se soltaron de nuevo. Me contaron sus cosas, me buscaron para las dudas, y volvieron a abrazarme sin miedo. No puedo pedir más. Sergio desapareció de mi vida por completo. No porque yo se lo pidiera, sino porque entendió que lo nuestro fue un error, una válvula de escape, y no algo real. Nunca me buscó después. Nunca intentó reconectar. Agradecí eso. No estaba preparada para enfrentar otro conflicto, ni para dar explicaciones adicionales. Era una etapa cerrada. La última que necesitaba mantener abierta. No quise empezar nada con nadie. No salí a buscar afecto en aplicaciones, ni a intentar reemplazar lo que había perdido. Lo que más necesitaba era reconstruirme a mí misma sin depender de otro. Hoy, miro hacia atrás y no me enorgullece lo que pasó, pero tampoco me quedo atrapada ahí. Asumí mi parte, viví las consecuencias, y sobreviví a la caída. Aprendí que el amor no siempre salva, que la rutina no es excusa, que el silencio también mata, y que si no cuidas lo que tienes, alguien más, o incluso tú misma, terminará arruinándolo. Aprendí a no buscar fuera lo que no fui capaz de construir dentro. Y aprendí, sobre todo, que la vergüenza no desaparece, pero se vuelve manejable cuando decides no esconderte más. No sé si algún día Jorge y yo podremos tener una relación cordial más allá de los intercambios por las niñas. No sé si él ha rehecho su vida o si guarda algún rincón para el perdón. No espero una segunda oportunidad, ni quiero reescribir el pasado. Solo quiero que cuando nuestras hijas crezcan y pregunten qué pasó, puedan escuchar la historia sin odio, sin mentiras, y sin culpas desproporcionadas. Que sepan que sus padres se equivocaron, sí, pero también fueron lo bastante responsables para no arrastrarlas en su caída. Eso, al final, es lo único que todavía puedo ofrecerles.